He titulado este sermón Darles vosotros de comer. Si ustedes quieren anotar este título ahí, anótelo. Dadles vosotros de comer. Y esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. En un enfoque misionero, es lo que Dios nos está pidiendo hoy día como iglesia, a que con la gracia de Dios nosotros demos de comer a las personas el alimento espiritual, pero también en su momento el alimento material, porque la obra de Dios es integral. La iglesia está dispuesta a predicar la Biblia, pero también ya reconozco el trabajo de la iglesia, que cuando se hace obra social y se ayuda a las familias, Dios nos bendice y Dios también multiplica los alimentos. Entonces, en Marcos capítulo 6, versículo 30, aparece la alimentación a los 5.000, y ya luego en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 8, aparece la alimentación a 4.000. Yo quiero hoy día referirme a la alimentación de los 5.000. En Marcos capítulo 6, verso 30. ¿Ya lo tiene? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Sería bueno que subraye, por favor, esa expresión también. Versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Subraye ese versículo. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Termina diciendo el versículo en esta parte, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Ahí en ese versículo 34 hay un tremendo mensaje. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ese es el título de este sermón. Una invitación a nosotros como iglesia a que estemos dispuestos a dar de comer al sediento espiritualmente hablando, aquel que necesita a Cristo. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres.
5.000 hombres, y siempre decimos sin contar a las mujeres y a los niños. Tengamos un tiempo de oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso momento que nos das de poder participar de esta celebración como iglesia, donde estamos dándote gracias por las misiones y también estamos pidiendo por las misiones. Gracias por esta palabra que tú nos compartes una vez más y nos invitas para que podamos meditar en ella y también podamos ser prácticos en como iglesia, estar dispuesto a trabajar en la obra misionera local, nacional y también mundial. Bendícenos Dios, confirma esta tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos todo, lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces hago un recorrido rápido en esta introducción de los primeros capítulos de Marcos. Me llama la atención porque lo veo de este punto de vista como impulsándonos Dios a la evangelización y a las misiones desde el inicio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y acá el inicio del Evangelio comienza diciendo el Evangelio de Jesucristo. Y entonces el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, podríamos agregar nosotros. Y luego acá se menciona, según el mensaje profético, lo que se escribió en Isaías, cómo iba a venir alguien a preparar el camino del Salvador. Y está hablando del pregonero de justicia, el pregonero de verdad, el hombre de Dios usado por Dios para predicar. Y aquí se refiere a Juan el Bautista. Entonces el mensaje que tenemos nosotros es un mensaje endosado por Dios, entregado directamente de Dios a nosotros como iglesia. Cristo nos ha salvado, fuimos preparados, discipulados, y Dios a cada uno de nosotros nos está enviando a cumplir la misión. Y en este tiempo, mientras más la iglesia predica, sabemos que más también se acerca la venida de Cristo. Y yo me siento, como usted también debe sentirse, muy privilegiado a ser usado por Dios en la obra evangelística y misionera, tomando también el mismo ejemplo de cómo Dios usó a Juan el Bautista. El mensaje es común. Hablamos del Evangelio de Jesucristo. Hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de que Cristo sigue siendo el Señor y el Salvador de nuestras vidas, pero también Cristo quiere ser el Señor de una gran multitud que todavía no es alimentado espiritualmente. Muchos todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Entonces, en todo este recorrido de los inicios del Evangelio, encontramos el mismo bautismo de Jesús, que es lo que practicamos también como iglesia. Las personas conocen a Cristo y son bautizadas. ¿Qué decir de las tentaciones que Jesucristo tuvo? Son las mismas tentaciones que el enemigo trae para que la iglesia se frene y no cumpla el propósito divino para esta humanidad. Entonces, ¿cómo vemos en los inicios Dios llamando a hombres y mujeres? ¿Cómo Dios libertando de espíritus inmundos? ¿Cómo Dios comienza a sanar enfermos? La suegra de Pedro sana a leprosos, paralíticos. Dios entonces preparando todo un mover para que las personas sean alimentadas y conozcan del pan de vida que es Jesucristo.
Jesús sana al que tuvo la mano seca. Jesús dispuesto a atender a uno como también atender a la multitud. Surge en todos estos primeros versículos un llamado a la fe, un llamado a la dependencia, un llamado a estar muy conectado con nuestro Dios, que es el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Qué es para Dios una tempestad? ¿Qué es para Dios un problema? ¿Qué es para Dios que la embarcación esté a punto de zozobrar? Ya usted entenderá cuando las olas comienzan a golpear la embarcación. Basta que Dios diga la palabra, el viento se retira, las aguas se aquietan y Dios entra en nuestra barca y Dios bendice nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Dios siempre presente. ¿Qué es un demonio para Dios? Cuando Dios es superior a todo. Mire, yo siempre digo esta expresión. En tantas cruzadas evangelísticas era como llegar a decir en muchos momentos, sí, Satanás tiene mucho poder, sí, Satanás tiene bastante poder, pero nosotros servimos a Dios que tiene todo poder y Dios es superior a todo. Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado este alto privilegio de poder nosotros ser instrumentos en la evangelización, en las misiones y poder ir avanzando, no en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús. Y aún pueden venir las tentaciones, pueden venir los problemas, aún el mismo Satanás y sus demonios para querer frenar la evangelización de la iglesia, pero nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, peleamos en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? En el nombre de Jesús avanzamos. Dios está a nuestro lado. Dios nunca nos ha dejado. Dios está como poderoso guerrero para que se cumpla la misión de la iglesia en este siglo que nos toca vivir. Yo también quiero abrir un paréntesis. ¿Qué es una pandemia para Dios? Cuando muchos han pensado que la pandemia iba a frenar la iglesia sigue avanzando y la palabra de Dios sigue corriendo y las familias, por gracia y misericordia, abren ahora su computador, sus casas, y donde antes estaban conectados uno, ahora se conectan 5, 6, y gracias a Dios que podemos predicar a tantos. Esta semana nomás, en medio de la pandemia, visitamos con mi esposa a una familia que el papá, el esposo y el papá no venía al templo y lo fuimos a visitar porque nos invitaron y él me dice, pastor, mire, le cuento que desde marzo en adelante yo estoy conectado en todos los cultos. No aparezco, pero estoy ahí y estoy escuchando la palabra. Y pastor, le cuento que estoy orando, que estoy pidiendo a Dios. Y de verdad le quiero decir que en uno de esos domingos yo conocí a Cristo como Señor y Salvador personal. Fue una tremenda emoción. Ya se logrará imaginar la esposa, las hijas lo abrazaban y llorábamos todos al ver cómo realmente el Señor sigue haciendo la obra. ¿Qué es esto para Dios? ¿Qué es el problema para Dios? A nosotros los problemas nos derrumban. Y esta pandemia probablemente a muchos los ha desanimado. A otros el Señor por gracia nos ha fortalecido. A otros por gracia y misericordia Dios los está salvando y los está restituyendo, restaurando en medio de esta pandemia. Creo que es la forma que Dios usó también para que mucha iglesia vuelva al propósito divino de hablar del Evangelio de Jesucristo. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y ese principio del Evangelio de Jesucristo no tiene fin, es eterno. Y nosotros, mientras más predicamos, dije al inicio, mientras más predicamos, más la
venida de Cristo se acerca a nuestras vidas. Entonces, levantémonos con autoridad. En los primeros capítulos de Marcos, usted se va a encontrar cómo el Señor sana a una mujer de flujo de sangre, pero también cómo Dios puede resucitar aún a los muertos. ¿Y qué es eso para Dios? Dios tiene todo poder. Hoy día tenemos que llegar a decir que nosotros vemos a una multitud que está viva pero está muerta. No tienen a Cristo en su corazón. Hay muerte eterna. Entonces ya voy llegando al texto que hemos leído rápidamente y cómo la obra de Dios en los inicios del ministerio de Jesucristo fue preparando todo un mover que ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, viene a ser para nosotros el inicio de la iglesia ahí en Pentecostés. Pero Dios fue preparando a los discípulos, fue preparando a los apóstoles, fue preparando este pueblo que aprendía del Maestro y que Dios le iba enseñando con paciencia, pero también con palabra de autoridad. Y para mí el tema de la misión de los 12 es una enseñanza que debe ser la enseñanza a la iglesia también hoy día. Hablamos de las misiones. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hacemos misiones? Aquí, en el capítulo 6 de Marco, habla de la misión de los 12 y le da instrucciones claras. Vayan de dos en dos, donde no los reciban, no importa, sacudan la planta de sus pies, el polvo de la planta de sus pies y vayan. Y donde los reciban haya paz y bendición. O sea, Dios da instrucciones claras y estar dispuesto a ayudar al que quiere ser ayudado. Y luego de todo el resultado que usted podrá leer, y le invito por favor esta tarde para que usted lea por lo menos los 6 primeros capítulos de Marco y usted va a recordar todo lo que he resumido rápidamente en esta introducción. Usted siéntase parte de esa misión. La pregunta, ¿la misión ha terminado? De ninguna manera. Dios nos sigue llamando como iglesia para que de dos en dos, de tres en tres, de muchos vayamos hablando de Cristo, aún de persona a persona, vayamos hablando de Cristo. Yo creo que usted tiene la experiencia de tantos. Lo que le voy a contar ahora, creo que también usted lo ha pasado tantas veces. Mire, esta semana fuimos con mi esposa a la feria, aquí a comprar tomate, ¿no es cierto? Faltaron los tomates, algunas verduras. Y llegamos a un lugar a comprar tomates, era el lugar de los tomates. Y el joven me dice, oiga, pastor, ¿qué piensa usted de todo esto que está pasando? Y yo miro a mi señora y mi esposa me queda mirando y yo le digo a él, le puedo hacer una pregunta, ¿cómo supo usted que yo era pastor? No, me dice, usted tiene cara de pastor, pues, o sea, yo lo vi cuando llegó allá, usted tiene cara de pastor. No, yo me di cuenta al tiro que usted es pastor evangélico. Sí, le dije, efectivamente soy pastor evangélico, pero ¿usted me conocía? No, 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 nunca lo había visto. No, porque yo tampoco lo había visto. Pero bueno, me dijo, cuando yo lo vi en la esquina, yo me di cuenta que ahí viene un siervo de Dios. Y me pregunta, junto ahí frente a mi esposa, ¿qué piensa usted de todo esto? Y yo le digo, bueno, estamos en los principios estamos viviendo en los últimos tiempos, hay que cumplir la misión. Y él me dice lo siguiente, ¿qué voy a predicar, pastor, si la gente no quiere escuchar? La gente anda peor en las calles, no le tiene miedo a esto. Entonces ya entendí que el mensaje era para él. Y yo le digo a mi hermano, no tome esa actitud. La misión no ha terminado. Si usted ve a muchos que no quieren servir a Cristo, hábleles de Cristo. Uno conocerá a Cristo, otros volverán a la fe, pero no diga más lo que me acaba de decir. No, ¿cuándo? No, no, ya no lo voy a predicar a esa gente, la gente no quiere. Si pensáramos así, estamos cortando nosotros mismos la misión que Dios nos ha dado. Aun cuando las personas no quieran reaccionar, hábleles de Cristo, ore por ellos, oremos, porque en algún momento el Espíritu Santo traerá esa capacidad de que la gente pueda reconocer su pecado y esa obra la hará Dios. Nosotros somos instrumentos
donde predicamos, pero la obra la hace Dios. La misión no es nuestra, la misión es de Dios. Solamente nosotros somos instrumentos para la gloria de nuestro Dios. Entonces llego a la alimentación de los 5,000 y yo veo que en algún momento los discípulos pensaron como este amigo que nos estaba vendiendo tomate. ¿Cuándo voy a alimentar una multitud? ¿Cuándo si la gente no quiere ser alimentada por Dios? Bueno, quiero contarles acá, de acuerdo al texto que hemos leído, que después de todo el viaje misionero de estos hombres que fueron de dos en dos, obviamente hablaron de Cristo, oraron por las personas, personas fueron sanadas, personas fueron liberadas y había cansancio en ellos. Y Jesús prepara todo este tiempo de, entre comillas, descanso. Y se van a un lugar apartado donde van a descansar, pero ya entiendo que Dios tenía un propósito de todo esto. La gente en vez no alcanzaron a ir en la barca porque no había espacio, pero corrieron y corrieron por el camino y al final llegaron primero que la barca y los estaban esperando. Una multitud. Y me quiero centrar, ¿no es cierto?, en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Mire, eso, hermanos, no termina. Hoy día sale usted y usted ve una multitud en Arauco que necesita de Cristo. Usted sale a otra ciudad y ve una multitud que necesita de Cristo. Otros conocen a Cristo, una multitud que no conoce a Cristo. Entonces, la misión comparada en este tiempo, para mí es muy similar, muy parecida. Jesús sigue mirando a esta multitud para salvarles. Jesús tuvo compasión de ellos y hoy día también Jesús sigue teniendo compasión de los que aún no le han conocido. Ahora, discúlpenme, no estamos hablando de ese lamento, esa tristeza que la gente dice, yo no quiero que nadie tenga pena de mí o tristeza de mí. Recuerdo que a los 16 años yo le decía al pastor que visitaba a mi familia, a los 16 años, le decía, a mí no me eche la culpa de la muerte de Cristo. Y después tuve que pedirle tanto perdón al pastor, a Dios también. ¿Cuántas veces yo confronté al pastor diciéndole, mira, a mí no me eche la culpa de ese que lo llevaron a la cruz? Yo de verdad reconozco que quizá en algún momento fue insolente. La multitud es insolente, es indolente. Pero aún así Dios tiene compasión de nosotros, de la multitud. Y no es que Dios tenga pena o tenga vergüenza o tenga, ¿no es cierto?, lástima, porque la gente dice que no quieren tener lástima, que la gente tenga lástima de ellos. La gente tiene que reconocer que Dios mira nuestro corazón y ve que vamos al infierno y Dios tiene compasión porque estamos perdidos. Y de esa misma manera la iglesia tiene que mirar a la multitud. Cuando usted salga de su casa, cuando pueda salir del hogar, vea a los que están sin Cristo y tenga compasión de ellos, porque son personas que van al infierno y deben ser rescatados prontos por gracia y misericordia de Dios. Me gustó en esta introducción del culto cuando se plantea de que las misiones no es solamente los que están afuera, claramente, y lo acepto perfectamente. La misión parte desde la misma casa, de nuestra Jerusalén. Usted es misionero en casa, es misionero en Arauco, usted es misionero en los alrededores y luego Dios lo va a llevar a predicar donde usted nunca ha imaginado, a países que probablemente nunca ha imaginado. Yo tenía una oración por tiempo y gracias a Dios el año pasado tuve la oportunidad de conocer. He viajado por muchos países, varios países, predicando la palabra de Dios. A un país he visitado 17 veces, en otros tantos más. Y este año teníamos listo para hacer una gira por Europa, visitando por lo menos 12 lugares de Europa por 3 viajes, y estaba todo organizado. Y
y viene toda esta pandemia. Pero el año pasado alcancé a predicar en Venezuela. Para mí fue sorprendente. Yo soñaba con ir a predicar a Venezuela y Dios me dio la oportunidad de predicar en Venezuela y recorrer y ver personas que conocieron a Cristo y volvieron a Cristo, y vi esa multitud sin Cristo. Pero de verdad que cuando uno mira hacia atrás, uno no debe olvidarse que nuestra primera lugar de misión es la familia. Y generalmente se dice esto: predicarle a la familia es como imposible. Pero te das cuenta, cuando Dios está, Dios abre el corazón de la familia, como también Dios abrirá el corazón de la multitud sedienta. Mire, cierro el paréntesis. Este año he podido, por gracia y misericordia de Dios, enseñar y predicar prácticamente a todo Venezuela. Y por este medio de Zoom se ha conectado prácticamente todos los sectores y todas las regiones de Venezuela, que no es muy grande. Y hemos tenido pastores y líderes y hermanos de diferentes lugares de Venezuela, aproximadamente 90, 100 personas participando de eventos, y así también de otros países. Y todos llegamos a la misma conclusión: la multitud sigue sedienta. Y algunos preguntan: ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia se ha detenido? Acuérdese del título de este sermón: dadle vosotros de comer. ¿Por qué nosotros no estamos alimentando a los que están sin Cristo? Los vemos como un imposible, les tenemos hasta recelo, los postergamos, y nosotros seleccionamos al que queremos hablar y al que no. Abro un paréntesis aquí. Cuando alguien me preguntó: pastor, ¿a los homosexuales hay que predicarle? Pero claro que sí, pues, si son parte de la creación de Dios, y los homosexuales deben conocer a Cristo, y ellos pueden ser transformados por el poder de Dios. No vayamos aceptando un tercer sexo, no, pero sí vayamos aceptando que el que salva restaura y cambia el corazón de todos los pecadores. Para mí no es más pecador el alcohólico que el que miente. Para mí el pecado es el mismo. Y hay de decir de la mentira sale a la flor, rápidamente, ¿no es cierto?, de nuestros labios, y mentimos por nada. Y aún la misma iglesia miente, diciendo que predica y nunca predica. Entonces Dios nos está invitando a que en este tiempo de misiones recordemos por gracia lo que Dios nos ha dado por gracia, y alimentemos con la ayuda de Dios a aquellos que necesitan ser alimentados. Vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Aquí hay una mala interpretación del texto. Generalmente se usa esto en algunos días del pastor como para mandarle mensajes subliminales a los pastores. Pastores, miren, yo veo a los hermanos como que andan ahí como ovejas sin pastor. ¿Dónde está usted que no los pastorea? A veces, hermanos, las ovejas no quieren ser pastoreadas ni siquiera por Dios. Se malinterpreta esto. Aquí se está refiriendo a personas que no conocen a Cristo. No se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a los perdidos. Y el pastor, muchas veces los pastores, y me incluyo, la iglesia, enfocada a ganar personas, y de repente un sector de la iglesia criticando porque se sienten solos. Oye, entonces métanse a la evangelización, métanse a las misiones y seamos un equipo ganando personas para Cristo. Ganen 1, 2, 3, la iglesia se les va a hacer pequeña por gracia de Dios. Luego entonces Jesucristo les comenzó a enseñar muchas cosas, la doctrina, palabra de Dios. Y ya voy cerrando el sermón y llegando a este milagro: dadles vosotros de comer. Mire cómo piensan los discípulos, como pensamos nosotros: que se vayan mejor, que vayan y compren alimento en las aldeas cercanas. Nosotros solamente tenemos en nuestras manos 200 denarios. Ya, llevémonos a parte de nosotros. Mire, tenemos 200 pesos.
por decir, o tenemos 2.000 pesos. ¿Con 2.000 pesos vamos a alimentar a la multitud? Que nos refiere que son 5.000, sin contar a las mujeres y a los niños, que pudieron haber estado también ahí. Entonces, ellos miraron como mira la iglesia muchas veces, con tanta humanidad y, por qué no decir también a veces, con tanta poca fe. Yo pido que Dios tenga misericordia de nosotros tantas veces, y me incluyo, porque a veces colocamos más el imposible que lo posible que Dios puede hacer milagrosamente a través de nosotros. Entonces Jesús le pregunta, a ver, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos peces tienen? Y no fueron capaces de responder. Tuvieron que ir a ver cuántos habían, y después de ver le dijeron, mira, tenemos tantos panes y tantos peces. Tenemos 5 y luego tenemos 2 peces. Fue lo primero que dijeron. Y más adelante se amplía diciendo 5 panes y 2 peces. Pero ellos tuvieron que ir a ver primero cuánto tenían. Y a veces nosotros perdemos tiempo en la evangelización, en las misiones, para ver primero qué es lo que tenemos. Y nos encontramos que tenemos frustraciones, que tenemos enojos, y sencillamente tenemos en nuestro corazón que ni siquiera queremos hablar de Cristo. La iglesia tiene que reconocer, la iglesia mundial tiene que reconocer que muchas veces no se tiene ganas de hablar de Cristo. A mí me pasó, y por eso lo enseño y lo predico. Yo viajaba por muchos lugares, y recuerdo que después de haber terminado un evento en un país, yo le pedí a Dios, mire lo que yo le pedí. Ojalá mañana en el avión no vaya nadie sentado conmigo. No quiero hablar. Y la típica, ¿y usted qué viene a hacer? Soy pastor, de Cristo. Y yo tuve que reconocer mi oración a Dios. No quería hablar con la gente. Mi corazón estaba pasando un tema de frustración y tanta cosa, una lucha personal que yo estaba viviendo y que creo que solamente mi esposa me lograba entender. Y ese día me siento en el avión, al lado de mí 2 personas, me gané al rincón, al lado de la ventana, miraba hacia afuera y yo lo único que decía, ojalá esta persona no me hable. Y al momento me toca el hombro y me dice, ¿tiene alguna necesidad? No, le dije, voy mirando. ¿Y usted quién es? Me llamo Antonio. ¿Y qué andaba haciendo aquí en el país? Ya no podía mentir. Vine a una conferencia, vine a predicar. ¿Usted es predicador? Sí. Mire, esto no es casualidad. Yo antes de subirme al avión, yo le pedí a Dios que si Él me ama, si Él me quiere ayudar, me coloque a alguien que me oriente. ¿Me podría hablar de Cristo? Y yo le digo, pero usted va a alguna iglesia, usted es de familia cristiana. No, me dice, no. Pero fíjese que yo en estos últimos tiempos he tenido una tremenda necesidad de buscar de Dios. Y lo único que he pedido a Dios, ni siquiera sé orar, me dijo, pero le digo a Dios, Dios, si tú existes, prepara a alguien que me hable de ti. Y esa ha sido mi oración. Y esa ha sido mi conversación. Nadie me ha predicado, no soy de familia cristiana. Ya me di cuenta que era de la multitud sin Cristo. Imagínense, por un lado, yo, pastor, que Dios había usado mi vida en una tremenda bendición para mi vida y para tanto, yo pidiéndole a Dios que quería no hablar más. Y Dios me dice, no, pues, yo te estoy mandando para que tú sigas hablando. Y me doy cuenta que muchas veces nos vemos y no sabemos lo que tenemos y nos bloqueamos. Y así lo he llegado a enseñar. La iglesia hoy día a nivel mundial se ha bloqueado. No quiere hablar de Cristo. No sé si están enojados con ellos mismos, están frustrados, logro entenderlos. No sé si han sido
defraudados, no sé qué pasó, o sencillamente logro entender que Satanás cumplió el propósito de derribarlos, que no nos pase a nosotros, iglesia amada. Yo oro a Dios para que ojalá yo nunca más, y ha sido años de esa experiencia, decirle a Dios, nunca más voy a orar para que no hable de Cristo, al contrario, voy a hablar para que sí, tú me des oportunidad de hablar de Cristo afuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué tengo yo? ¿Tenemos 5 panes y 2 peces? Hablando de la parte espiritual, haciendo una comparación a lo espiritual. Bueno, eso Dios lo va a multiplicar en ti, lo va a multiplicar en mí, para que la evangelización y las misiones sigan adelante. Ahora, si lo llevamos al plano material, esos 5 panes y esos 2 peces, entonces si hablamos de la promesa de fe, lo poco, lo mucho que tú des, Dios lo va a multiplicar, para que muchos más puedan alcanzar salvación, para que misioneros vayan en Arauco hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les dice, bueno, vayan, tiendan a las personas de 100 en 100, de 50 en 50, y se hizo. Jesús tomó los panes, tomó, ¿no es cierto?, los alimentos, los bendijo y dieron de comer. Y acá se provoca el milagro. A 5,000 personas dieron de comer con 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas, ¿no es cierto?, de alimentos llenas, ¿no es cierto? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Ahora, ¿quién conoce nuestra lucha? Solamente Dios. A veces ni siquiera nosotros logramos conocer nuestros arrebatos, así lo llamo, nuestros arrebatos espirituales. Que nuevamente, insisto, por nuestra fragilidad, por nuestra mente, nuestro corazón quizás dañado, nuestro corazón dañado, nuestra mente dañada, nuestro cuerpo dañado en las emociones, no somos capaces de ver a la multitud y de ir a ellos y alimentarlos con la palabra de Dios. Entonces voy concluyendo este sermón que he titulado Dadles vosotros de comer. Y para darles de comer, primero, el pan de vida es Jesucristo. Y luego, segundo, si a través de la iglesia tú puedes ser de bendición a través de una canasta de alimento, a través, ¿no es cierto?, de un plato preparado quizás en la misma iglesia para alimentar a una familia, es puerta también para que esa familia sea evangelizada y pueda conocer a Cristo. Mire, he recorrido muchos lugares misioneros y en muchos de esos lugares, ¿cómo se hacen misiones? Dando comida, un plato de comida. Y las familias que vienen a ese plato de comida en esos lugares, se les habla de Cristo, conocen a Cristo y luego el resultado es el siguiente. Yo no tenía nada para comer, pero una iglesia me invitó a comer y sació mi hambre. Pero aparte de saciar mi hambre física, ese día comí del mejor pan de la vida. Su nombre es Jesucristo. Entonces, en el mundo de las misiones hay 2 posibilidades. Dejar de amar las misiones y hablar de Jesús, o empaparnos y consagrarnos cada día, porque esto es de día a día, consagrarnos para no dejar de cumplir la misión de compartir el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que liberta, Jesucristo es el que sana, santifica, Rey que pronto viene.
Pregunto, ¿estás tú dispuesto a seguir dando de comer al que lo necesita? Hablemos de Jesús hoy y siempre. Les invito a orar. Demos gracias a Dios por este tiempo. Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Nos das este privilegio de poder ser parte, de poder llegar a tantas personas que aún no conocen, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Muchas veces, no queriendo hablar, tú nos llevas a dar razón de fe y poder direccionar a familias para que puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Pido por la iglesia de Arauco, pido por mi propia vida, para que estemos dispuestos a ser de aquellos que tú has llamado para poder alimentar espiritualmente a una multitud sedienta que no han conocido a Cristo aún como Señor y Salvador personal. Gracias por la promesa de fe. Padre, lo que se promete, tú lo multiplicas con crece. Y de esta manera, misioneros pueden ir para hablar de Cristo desde Chile hasta el mundo. Los últimos lugares del mundo, ahora pensado desde nuestra nación a otras latitudes. Confirma esta tu palabra en nuestras vidas y enséñanos a ser agradecidos, y así como tú nos has bendecido, otros sean bendecidos por ti. Ten misericordia de nosotros, úsanos como hombres y mujeres de fe. Bendice la iglesia de Arauco. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás derramando en bendición a nuestros queridos pastores, a nuestra iglesia amada también de Arauco, y a través de ellos los alrededores sean muy bendecidos. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, iglesia amada. Que Dios siga respaldando nuestra vida y solamente Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vive Cristo para siempre y Dios nos usa para terminar siempre glorificando a nuestro Dios. Gracias, Pastor Sixto Morales, por la invitación y a su servicio. Cuando ustedes requieran, yo feliz de poder acompañarles. Gracias.